¿ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años? ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Mis amigos, esto es impresionante. Lo que acaba de decir el padre Luis Toro lo dicen muchos protestantes. Si Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años, entonces surge la gran pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a bebés y a niños recién nacidos? Hoy vamos a ver qué dice la Biblia y cómo el padre Luis Toro fundamenta esta enseñanza con una explicación que dejará a más de uno sin palabras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar rompe con muchas creencias erróneas. A ver, vamos a ver, ¿ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años? ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza quién era mayor de Juan Bautista y Jesús. Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? ¿Puede hacerlo? No le cuenten a los protestantes, no le cuenten. Porque ellos dicen, Jesús no se quiso bautizar niños para que ustedes no bauticen a los niños. Error, error, error. Jesucristo no se bautizó niño porque Juan tenía 6 meses de nacido. Y era imposible que lo bautizara. Así de sencillo. Y viene engañando a la gente. Pero vamos a suponer, vamos a tomarle la palabra. Ellos dicen, es que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños porque, observe, Jesucristo nos dio el ejemplo. Y vamos a leerlo en San Mateo capítulo 3, versículo 13. Y dice, y no hay que bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado. ¿Para qué se bautiza? Si los evangélicos tuvieran el deseo de aprender, si tuvieran el deseo de mirar qué dice la Biblia, entonces escucharían la cita que voy a dar y la leerían. La van a analizar, se van a convertir. Pero si no les importa la verdad y no quieren aprender, sino lo único que quieren es criticar contra la iglesia, pues que sigan criticando. Pero le vamos a dar una razón por qué nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Y ellos dicen, pero es que un niño no tiene pecado. No importa, hay que bautizarlo aunque no tuviera pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando Jesús viene a bautizarse. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, Juan, observen, Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Quién es pecador? ¿Juan o Jesús? ¿Cuál es el pecador? Juan. ¿Y quién venía a bautizarse? Jesús. Y dijo Juan, no, yo no te voy a bautizar, tú no tienes pecado. Yo sí tengo pecado. Soy yo quien necesita ser bautizado, tú no. Dale. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió. Escuche lo que le respondió Jesús. Jesús no le dijo, muy bien Juan, te estaba poniendo una prueba. Es verdad, la persona que no tenga pecado no se debe bautizar. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús respondió, deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Observa, el bautismo no es para el perdón de los pecados solamente. Es para que se cumpla lo que Dios manda. Amigos, esto es impresionante. El padre Luis Toro, con la Biblia en la mano, nos enseña que el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, sino también para que se cumpla el mandato de Dios. Y eso está claro en la palabra, cuando Jesús dice en Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que acabamos de escuchar con el padre Luis Toro es totalmente cierto. Ahí está, hermanos, Jesucristo mismo se bautizó no porque necesitara perdón, sino para cumplir la voluntad de Dios.
Dios mandó el bautismo. Yo tengo que cumplirlo. Aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo como Juan Bautista. Pero dice, conviene que lo hagamos así para que se cumpla toda justicia. Si Dios dejó el bautismo, yo no debo ponerle peros. Nada. Y siga. Entonces lo dejó. Una vez bautizado Jesús, Lo bautizó. Lo bautizó. Ahora pregunto, ¿por qué lo bautizó si Jesús no tenía pecado? Para gritarle a los evangélicos, para gritarle a los católicos, que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Para la muestra, un botón. Jesucristo no tiene pecado, pero se bautiza. Conclusión, una persona que no tenga pecado se puede bautizar. Pero lo dice el hermano separado, pero es que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Ajá, vamos a tomar en serio esa palabra, vamos a tomársela en serio pues. Si Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo? Que aunque no tenga pecado, se puede bautizar. ¿Tenemos que seguir el ejemplo? Sí. Un niño no tiene pecado, hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque hay que seguir el ejemplo de Jesucristo, que aunque no tenga pecado, hay que bautizarlo. Y mire que le estoy dando citas bíblicas. Pero ojo, ahora ustedes verán por qué, aunque no tenga pecado, por qué tiene que bautizarse. Cuando Jesús se bautiza, ¿qué pasa? una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en esto se abrieron los cielos. ¿Para qué me bautizo si no tengo pecado? Para que se cumpla lo que dice la Biblia. ¿Se abrieron los? Cuando uno se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Aunque no tenga pecado, pero se debe bautizar para que se le abran las puertas del cielo. ¿Para qué más hay que bautizarlo? Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. ¿Qué nos está diciendo las Sagradas Escrituras? Que toda persona que se bautice va a recibir el Espíritu Santo. ¿Se debe bautizar aunque no tenga pecado? Sí. ¿Para qué? Para que reciba el Espíritu Santo. Siga. Y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que toda persona que se bautiza pasa a ser hijo amado de Dios. Aunque no tenga pecado, ¿se debe bautizar? Sí, para que sea hijo de Dios. Está en la Biblia. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? Porque los católicos creemos que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Yo voy a bautizar a mi hijo para que se le abran las puertas del cielo. El católico cree que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Yo quiero que mi hijo reciba el Espíritu Santo como Juan, que recibió el Espíritu Santo desde niño. Un católico que lea la Biblia, entonces va a ver que cuando una persona se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Y dice, si la Biblia dice que con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, yo quiero bautizar a mi niño, no me importa la edad que tenga, porque yo quiero que mi niño tenga la dicha, el regalo de ser hijo de Dios. Ahora, si el bautismo es para abrirnos la puerta del cielo, si el bautismo es para recibir el Espíritu Santo, si el bautismo es para ser hijo de Dios, pregunto, ¿el diablo querrá que nosotros nos bauticemos? ¿No le conviene que se nos abra la puerta del cielo? ¿No le conviene que recibamos el Espíritu Santo? ¿No le conviene que seamos hijos de Dios? Entonces, como el diablo no quiere eso, se inventa una. Manda a las sectas, manda a los protestantes, para que vaya a su casa y le vendan la idea. No bauticen a los niños, no. ¿Por qué no? No, va a recibir el Espíritu Santo, va a ser hijo de Dios, se le va a abrir la puerta del cielo. No me lo bautice. Y los que no han leído la Biblia dicen, mande Satanás lo que usted diga. Si usted dice que no lo bautice, no lo bautizo. Pero el que ha leído la Biblia dice, apártate de mí, Satanás. La Biblia dice
que hay que bautizarlos para que reciban el Espíritu Santo, para que sean hijos de Dios, para que se abran las puertas del cielo. Pero es que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños. No, hermano, no hay una cita donde diga que los niños no se pueden bautizar. Eso no existe. Más bien, existe donde dice que sí se pueden bautizar los niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Ustedes van a ver que la Iglesia Católica cumple el 38 y cumple el 39. Los protestantes cumplen solamente el 38. Amigos, es impresionante lo que dice Pablo Estoro. Afirma que algunos protestantes solo cumplen una parte de la Biblia y que la Iglesia Católica cumple todo. ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Será que los protestantes están equivocados al no cumplir todo el mandato de Dios como debe ser? 2:38, pero no cumplen el 39. Los católicos cumplimos el 38, que habla del bautismo para los adultos, y cumplimos con el 39, que habla del bautismo para los hijos de los adultos, los niños. Vamos a escuchar las dos citas. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que le está hablando a los adultos? Porque los llama a la conversión. ¿Tienen que convertirse? Un niño no sabe convertirse, un niño no se puede convertir. Pero aquí dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Y escuchen, ¿para qué dice que hay que bautizarse? Para perdón de sus pecados. Ahí. Esta es la única cita que leen los protestantes. Y dice, el bautismo, escúcheme bien, présteme atención. El bautismo es solamente, exclusivamente para el perdón de los pecados. No sirve para más nada. El católico dice, no diga mentiras. Sí sirve para el perdón de los pecados, pero también sirve para recibir el Espíritu Santo. Pero también sirve para ser hijo de Dios, para que se le abran las puertas del reino de los cielos, para ser cristiano, para formar parte del cuerpo de Cristo. Sirve para muchas cosas. Aquí lo van a ver. Para el perdón de los pecados, y vamos a ver para qué más sirve. Ponga, ahí mismo lo dice, para qué más sirve. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí da dos cosas para qué sirve el bautismo. La primera cosa, para el perdón. La segunda cosa, para recibir el Espíritu. Recuerda que cuando Jesús se bautizó vio que venía el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces sí sirve para recibir el Espíritu Santo. Si usted no quiere bautizar al niño para el perdón de los pecados, bautícelo para que reciba el Espíritu Santo. Y no me diga que un niño no puede recibir el Espíritu Santo, porque Juan recibió el Espíritu Santo en el vientre de Santa Isabel, cuando era niño. No hay ningún problema. Ajá. Ahora, ya habló que los adultos tienen que bautizarse. ¿Cómo sabemos que eran adultos? Conviértanse. Y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Entonces ahí están los adultos. Pongan la lupa para que ustedes vean por qué la Iglesia Católica bautiza sí a los adultos, pero también a los niños. Ahí viene. Escúchenlo, por favor, escúchenlo. Pues la promesa es para ustedes. Es para ustedes, los adultos. Y pongan la lupa. Y para sus hijos. Y para sus hijos. Otra vez. Y para sus hijos. ¿Por qué los protestantes le quitan ese pedacito de la Biblia? Ahí dice que el bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Y los protestantes dicen, no, el bautismo es solamente para nosotros, para nuestros hijos no. ¿Por qué? Ahí dice para todos. Cuando Jesucristo mandó en la Biblia de ellos también está. Ahí está en la Biblia de ellos también. Sí, está igualito. Está en la misma. Usted no cree que no. Eso está en lo mismo. Ella quiere saber si está en lo... Va, Luis, búsquela ya. Ayúdele. Para que se dé cuenta, porque ella está pensando que en la Biblia evangélica no existe. En la Biblia protestante también existe lo mismo. Dice lo mismo. Porque los protestantes no pueden decir, eso está en la Biblia de los católicos. En la Biblia de nosotros no está. Vamos a ver. Lo van a escuchar de la Biblia de ellos, pues. Para que no digan nada. Versión Reina Valera. Bueno, ahora no aparece en la fachada, pero
es Reina Valera. 2:38 de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pongan la lupa para ver si dice también es para ustedes y para sus hijos. Vamos a ver. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. Igualito, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahí dice Casidoro de Reina. Igualito. Eso no hay ningún problema. Ahora bien, si la Biblia dice que es para usted y para sus hijos, significa que el bautismo es para todos. Para todos. No hay ningún problema. Nos faltaría mirar cuando Jesucristo mandó a bautizar. A ver si Jesucristo mandó a bautizar solamente a los niños. ¿Qué digo? Solamente a los adultos. Porque los protestantes dicen, hay que bautizar solamente a los adultos, los niños no. Bueno, vamos a buscar cuando Jesucristo mandó a bautizar. Fácil. Cuando Jesucristo mandó a bautizar, vamos a ver si mandó a bautizar solamente a los adultos y no a los niños. Mateo 28:19. Y ustedes van a ver lo que dice Jesucristo y lo van a comparar con lo que enseñan los protestantes. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. A toda la gente, subrayen esa palabra, toda la gente. Bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Solamente a los adultos? ¿Cómo sabemos que también a los niños? Porque cuando Jesús manda a bautizar, dice, a todas las gentes. Si no hubiese querido que bautizaran a los niños, hubiese dicho, bauticen a todos los adultos menos a los niños. Amigos, está ahí escrito en la Biblia. El padre Luis Toro es claro con su explicación. Pero ojo, aquí no te obligamos a creer. Eso depende de ti, hermano, si lo quieres creer o no. Por eso siempre te invitamos en cada interpretación, en cada intervención, a que tú mismo saques la Biblia y investigues y leas para que te des cuenta que ahí está escrito tal cual como lo dice el padre Luis Toro. Porque muchos dicen que el padre Luis Toro tuerce las escrituras, pero lo que estamos escuchando es netamente bíblico. Ahí está el problema de los protestantes. Pero es que los protestantes dicen, ¿para qué vamos a bautizar a un niño? Si un niño no tiene pecado y de él es el reino de los cielos. Porque San Marcos capítulo 10, versículo 13, dice Jesús que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué lo vamos a bautizar? Si de ellos ya es el reino de los cielos, ¿para qué sirve el bautismo para ellos? No hay que bautizarlo. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Vamos a analizar lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo 13. Le presentaban unos niños. Aquí tenemos a Jesús con unos niños. Le presentaban unos niños. Esos no eran protestantes, eran católicos. Porque los protestantes no quieren llevarle a los niños a Jesús. Le presentaban unos niños. Para que los tocara. Para que los tocara. Pero los discípulos les reprendían. Pero los protestantes les reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo. Se enfadó. A Jesús le molesta que los protestantes no permitan que los niños lleguen a Él. Se enfadó. Y está enfadado con los protestantes. Y les dijo. Dejen que los niños vengan a mí. Repítalo. Dejen que los niños vengan a mí. Por tercera vez. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Quiénes son los que no permiten en el 2018 que estamos viviendo? ¿Quiénes son los que no permiten que los niños vayan a Jesús por medio del bautismo? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Y qué le dice Jesús? Protestantes, dejen que los niños se bauticen y vengan a mí. No se lo impidan. No se lo impidan. Oye, ¿por qué los protestantes no son capaces de escuchar este clamor de Cristo? Se enfadó, se molestó. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que Jesús era solamente para los adultos, que los niños estorbaban. Y Jesús dice, no, Señor, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Siga.
Porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Qué significa? Ayúdenme a pensar. ¿Qué significa de los que son como estos? Como niños. ¿Qué significa? Ajá. ¿Pero qué significa? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está diciendo que tiene que hacerse como un niño? ¿A quiénes? ¿A los grandes o a los niños? Ajá. Jesús está diciendo que los grandes, para entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse como un niño. No dice que los niños tienen que hacerse grandes. No, señor. Dice que para usted entrar al reino de los cielos, y el bautismo es para eso, usted tiene que hacerse como un niño. Un niño no tiene que esperar llegar adulto. Ni tampoco puede hacerse como un niño porque él ya es niño. Observe. Los adultos tienen que hacerse como niños. Los niños ya están listos. El niño no tiene que hacer nada. Él ya es niño, ya puede bautizarse. Un adulto tiene que hacerse como un niño. Los protestantes dicen, es que la Biblia dice que los niños tienen que hacerse adultos para poder bautizar. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que los adultos tienen que hacerse niños. Es al revés. Y escuche lo que viene. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios El que no se bautice para recibir el reino de Dios como niño, como un niño, no entrará en él. y escuche lo que viene. Y abrazaba a los niños Y abrazaba a los niños y pongan la lupa. ¿Qué más hacía? y los bendecía, Ahí, otra vez, y los bendecía, por tercera vez. y los bendecía. Le pregunto a los evangélicos, ¿por qué Jesús bendecía a los niños si ellos ya están benditos? ¿Por qué los bendecía? Porque ellos dicen que no debe bautizarse un niño porque un niño ya es bendito y ya da para el cielo. Pues entonces pregunto, Jesús si sabía que los niños ya estaban benditos y iban para el cielo, ¿para qué los bendecía? Y el bautismo es para bendecirnos, para hacernos hijos de Dios, es una bendición. Para recibir el Espíritu Santo, eso es una bendición. Si fuera verdad que un niño no necesita el bautismo para bendecirlo, para que Dios lo bendiga, entonces Jesús hubiese dicho, llévense los niños, yo no los voy a bendecir porque ellos ya son benditos. Y como ya son benditos, de ellos es el reino de los cielos. No necesitan mi bendición. Jesucristo sigue bendiciendo a los niños. Por medio del bautismo, sigue bendiciendo a los niños. Sigue bendiciendo a los adultos. Otra vez, Luis. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Los protestantes no quieren que los niños se acerquen a Jesús. Y eso es un problema. Un grave problema. Y el católico que no esté preparado se deja engañar. Pero es que un niño no tiene fe. Un niño no tiene fe. Y si no tiene fe no se puede bautizar. La Biblia dice que por la fe del papá se puede bautizar los hijos. La Biblia es clara y la Biblia no se equivoca. Mejor dicho, la palabra de Dios nunca se equivoca. Y según la explicación que nos da el Padre Luis Toro, con capítulos y versículos, los bebés, los niños sí se deben bautizar. Pero hermano, la invitación mía es, investiga, date cuenta, pídele a Dios sabiduría para que no venga nadie con inventos, con palabras bonitas a engañarte. Investiga. Y es porque el papá cree. Hechos 16:31. No importa que el niño no tenga fe, porque la fe la tiene el papá, y lo que el papá haga con el niño, vale para el niño. Hechos 16:31, vamos a oír. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pidiendo? Fe, porque para bautizarse también hay que tener fe. Aquí el apóstol le dice al carcelero, ten fe. Si no tiene fe no se puede bautizar. Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa. Y tu casa. Pregunto, cuando dice te salvarás tú, se refiere a él. Y cuando dice y tu casa, ¿a quién se refiere? A toda la familia. O sea que por la fe del papá se puede salvar
toda la familia. Y vamos a ver si el bautismo con la fe del papá se puede bautizar toda la familia. Vamos a ver, dale. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y escuche lo que viene. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Y todos los suyos. Pregunto, ¿por la fe de quién? Del papá. Por la fe del papá se bautizó toda la familia. El protestante dice, es que para bautizarse se necesita fe, porque Marcos 16:15 dice que hay que tener fe para bautizarse. La Iglesia Católica también enseña lo mismo. Pero además enseña que por la fe del papá vale para el hijo. Dale, Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Escuche, El que crea y sea bautizado, se salvará. Aquí, el que crea y sea bautizado. Pero un niño no cree. Pero la Biblia dice que si el papá cree, se puede bautizar. Ten fe y te salvarás tú y toda tu familia. Por eso en la Iglesia Católica, para bautizar a los niños, se le pregunta al papá si tiene fe. ¿Ustedes se han dado cuenta que el padre en el bautismo le pone a rezar el credo a la gente? Se reza el credo para decir que tiene fe. Y por la fe del papá y de la mamá, se bautiza el niño. Ahí está la pregunta. Ahí está el micrófono, venga. Hay padres de familia que le dicen a uno, bueno, yo mando a bautizar el niño grande porque ahorita no sabe qué es lo que va a recibir. Ciertamente que el niño no sabe cuando está pequeño qué va a recibir. Pero el papá y la mamá sí sabe. Y es una responsabilidad. Vamos a hacer lo mismo. Esa misma idea que a un niño no hay que bautizarlo porque no sabe lo que hace. Entonces, a un niño no hay que ponerle el nombre porque no sabe él si le sirve o no le sirve, si le gusta o no le gusta. Vamos a esperar que esté grande y le ponemos el nombre. Entonces, hay que esperar que un niño esté grande para enseñarlo a hablar español. Esperemos, no le enseñe a hablar. Porque si él no quiere, hay que esperar para preguntarle si quiere aprender a hablar inglés, francés o lo que sea. ¿Para qué le enseña el español? Y si es así, un niño no sabe lo que hace, entonces, no le pongan la vacuna contra la fiebre amarilla. Espere que esté grande y le pregunta, mire, ¿usted sabe que hay una inyección para la fiebre amarilla? ¿Se la quiere colocar o no? No. Y además eso le arde. Y además le duele. Oye, no, ¿por qué no usan esas palabras para todo? Solamente lo usan para su conveniencia. Un niño no sabe lo que hace, entonces no hay que bautizarlo. Un niño no sabe lo que hace, no lo mande a la escuela. Un niño no sabe lo que hace, no le pongan una inyección. Un niño no sabe lo que hace, no le debe comer. Un niño no sabe lo que hace. Pues, si vamos a eso, entonces pobres niños. Padre, ¿y qué tal esto ahora? Espere que sea grande para que elija el sexo. Eso ya es peor todavía. ¿Y un niño no sabe lo que hace? Pues ¿para qué lo llevan a la iglesia? Espérese. Para que él elija, para que él elija. Por eso, ellos lo llevan allá de chiquitico. Y si no saben lo que hace, ¿para qué lo llevan? Eso se llama ignorancia. Y eso es las trampas del diablo. Y los católicos caen ahí. El católico que no sabe para qué es el bautismo, pues cae en las trampas de Satanás. Amigos, disculpen mis intervenciones, pero de verdad esto me agrada. Me gusta compartir la palabra de Dios, aunque a muchas personas me escriben enojadas, les disgusta que se comparta la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Si estamos hablando de la palabra de Dios y cada día nace un motivo para seguir compartiendo, porque estos temas son muy importantes. Debemos conocer la verdad. ¿Por qué bautizar a un bebé? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Para qué se bautiza? Debemos de conocerlo, y con la explicación del padre Luis Toro, yo creo que el tema queda más que claro. A ver, otra preguntita pues. El que quiera preguntar, aquí está el micrófono. Aprovechen, porque los evangélicos siembran muchas dudas y tienen que aclarar esas dudas. Dicen que
que el bautizo, si no es sumergido debajo del agua, no es válido. Muy bien. Ciertamente, ustedes y yo hemos escuchado a los evangélicos que dicen que el bautismo de la Iglesia Católica no es válido porque no se sumergen en el agua. Y usted tiene que buscar en un diccionario que bautismo significa sumergirse. Y usted busca en el diccionario y encuentra bautismo, sumergirse. Y usted dice, y a mí no me sumergieron. A mí me echaron un poquito de agua en la cabeza. Ese bautismo no es válido. Por eso me vuelvo a bautizar, para que me lleven en una piscina o en un río y me metan, me sumerjan. Porque bautismo significa sumergirse. Así engañan a la gente. Ciertamente que bautismo significa sumergirse. Y si significa sumergirse, ¿por qué nosotros los católicos no nos sumergimos en el agua? Porque está escrito en San Marcos capítulo 1, versículo 8, que el bautismo de sumergirse en el río era de Juan. Pero el bautismo de Cristo no era sumergirse en el río, era sumergirse en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirse. Ponga cuidado. Marcos 1:8. Yo les he bautizado con agua, Yo los he sumergido en el agua. Ese es el bautismo de Juan. Siga. pero él Pero él, Cristo, les bautizará los va a sumergir, no en el agua. ¿Dónde? con Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no nos sumergimos en el agua? Porque ese era el bautismo de Juan. Y ese no es el de nosotros. Ahí entonces ya le explico eso. Ese no es el caso de nosotros, ese es el bautismo de Juan. El bautismo de nosotros es en el Espíritu Santo, sumergirse en el Espíritu Santo. Muy distinto. Miren que los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 5, nos viene a decir, o lo lee desde el 4, a ver Luis, Hechos 19, 4, viene a decir que uno es el bautismo de Juan y otro es el bautismo de Jesús. O lo lee, si, para leerlo mejor léalo desde el 1 para entenderlo, Luis. 19:1 en adelante. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, y encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Recibieron el Espíritu? Le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya se sumergieron en el Espíritu Santo? Porque ese era el bautismo de Jesús, sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Ya se sumergieron en el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Siga. Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a bautizar, a sumergir en el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que existía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué le preguntó Pablo? Él replicó, pues, ¿qué bautismo han recibido? ¿Qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Les contestaron, el bautismo de Juan. ¿Y cómo era el de Juan? Sumergirse en el agua. ¿Cómo es el de Jesús? Sumergirse en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Siga. Respondieron ellos. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en él, en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Sumergirse. Ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero como no sabían que existía el Espíritu Santo, no se habían bautizado con el bautismo de Jesús, que era del Espíritu Santo, Pablo los hizo bautizar de nuevo. Y ahora sí, recibieron el Espíritu Santo. Ahora sí se bautizaron como tenían que bautizarse. Pero es que yo he visto a lo mejor que algunos sacerdotes bautizan sumergiendo. Eso también puede ser. ¿Por qué? Porque el agua en el bautismo ya no es lo importante. El agua es un mero símbolo. Y si es un mero símbolo, usted puede bautizar a un niño con 3 gotas de agua, o usted puede bautizar a un niño con un poco de agua, usted puede bautizar a un niño con un tobo de agua, con un tonel de agua, en una piscina, en un río o en el mar. Porque el agua es símbolo. Solamente decimos bautismo. Pero no nos vamos a sumergir en el agua, nos vamos a sumergir en el Espíritu Santo. Si se sumerge en el agua, es mero símbolo, pero tiene que saber que ese es el bautismo de Juan. El de Cristo es del Espíritu Santo. Otra preguntita, pues.
Padre, complete eso con aquella vez que no era posible que había un río cerca o hubiera un río cerca y sin embargo hubo bautismo. De Hechos, capítulo 8, versículo del 25 en adelante. Hechos 8 sí, por ahí del 25 en adelante, cuando Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. ¿Es qué? Es desierto. Desierto. No se le olvide que es desierto, ¿yo? No se le olvide que es desierto, no hay agua. Mis amigos, ¿cómo les pareció esta gran enseñanza del Padre Luis Toro? ¿Por qué se bautizan los niños, los bebés? Ya nos dimos cuenta, según la explicación del Padre Luis Toro, que sí tiene fundamento bíblico. En la Biblia está, pero hermano, aquí no te obligamos a creer. Eso depende de ti, de tu nivel de interpretación, si lo quieres aceptar o no. Porque aquí no nos ayudamos con opiniones humanas, ni opiniones inventadas, ni con palabras bonitas. No, hermano. Lo que el Padre Luis Toro nos comparte es netamente bíblico. Es con palabras de Dios. Palabras que están escritas en la Biblia. Así que, hermano, si tú estás de acuerdo o no, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que debemos amarnos unos a otros. Que no te dé pena defender tu fe. Que no te dé miedo hablar e investigar por tu propia cuenta. Y hermanos, aquellos que no les gusta, que nos critican, me disculpan a los que no les gusta que haga mis intervenciones. Pero hermanos, esta es una forma en que yo quiero compartir la palabra de Dios para que lleguen muchas personas. Gracias a Dios ha llegado a muchas personas. Esas que a diario me escriben, que nos escriben al interno, que nos dejan su comentario, agradecidos, porque gracias a esta forma de evangelizar, han aumentado su fe, han empezado a leer la Biblia, a investigar, porque no es lo que diga el pastor, no es lo que diga el Padre Luis Toro, no, hermanos, es lo que diga Dios, es lo que está escrito en la Biblia. Aunque muchas personas dicen, el Padre Luis Toro tuerce las escrituras, pero hermano, si tú sacas tu Biblia y ves el video, te das de cuenta que lo que él habla es con fundamento bíblico. Está netamente escrito ahí. Así que hermanos, disculpa nuevamente a los que no les gusta mi intervención o esta forma de evangelizar. Estamos compartiendo nada más y nada menos que la palabra de Dios, lo más hermoso que tenemos, hermano. Porque hay que estar agradecido que tenemos familia, que podemos hablar, que podemos ver, escuchar. Hermano, debemos agradecer cada día el amor que Dios nos da. Dios te bendiga, hermano, y como dice el Padre Luis Toro, compartir todos estos videos también es una forma de evangelizar. Ya depende de ti, si lo quieres creer o no, si quieres bautizar a tu hijo, sea recién nacido, sea un bebé o ya sea un adulto. Ya depende de ti a quién le crees, a la escritura, a las enseñanzas del Padre Luis Toro, basado en la Biblia o en las palabras que X o Y pastor se inventa de la noche a la mañana. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de compartir, también es evangelizar.